Bueno, este es un tema que ha sido de interés a nivel nacional. De hecho, acá en la capital hemos recibido muchos mensajes, consultas. Por esa razón, esta tarde en TN23 tendremos la postura, la opinión de expertos. Por ejemplo, tendremos la postura de personas como la Procuraduría de los Derechos Humanos, de la Defensoría del Transporte Urbano y Extraurbano. También conoceremos cómo se están preparando las empresas del transporte. Estamos hablando también de un representante de ellos. También estaremos conversando con el representante de la Municipalidad de Misco. En este caso estamos hablando de Maynor Espinosa, y también de la Municipalidad Capitalina, para poder de esta manera también abarcar cualquier duda y poder responderle a usted cualquier duda que tenga en relación al transporte. Sabemos que el transporte público, cuando está la alerta, según el tablero de alertas, en alerta roja, podrá prestarle el servicio de una manera al 50% de su capacidad. Es decir, el autobús tiene que cumplir con ciertas normas establecidas, con ciertos protocolos, con una evaluación, con un análisis, una guía definitivamente que se tiene que tener para poder prestar el servicio. Vimos ensayos anteriormente del Transmetro, del Transurbano, vimos también del Transexpress, vimos también lo de los autobuses rojos, del transporte extraurbano. Ahora la pregunta del millón es, ¿están o no están preparados? ¿Cómo lo va a recibir la población? ¿Cómo se está preparando el piloto o el transportista para poder de esta manera atender las necesidades de los guatemaltecos? ¿Cuál será la garantía? ¿Cuál será la logística a utilizar por parte de los pilotos? Porque están establecidas ya ciertas normas, ciertos protocolos, pero la pregunta es, ¿qué garantía podrá tener el usuario? En este caso, ¿qué es lo que nos interesa? Y bueno, para ello, las consultas se hacen directamente y usted acá a través de TN23 tendrá esa explicación de manera directa. Hablamos del retorno del transporte urbano y extraurbano. ¿De qué manera? El 50% de su capacidad cuando esté la alerta roja, el 75% de su capacidad cuando esté en alerta amarilla y el 100% de su capacidad cuando esté la alerta verde. Es muy fácil y sencillo entenderlo. Aplicarlo es la pregunta del millón. Responderlo es la pregunta del millón. La responsabilidad es la pregunta de millones de guatemaltecos. Ahora bien, ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo se va a activar? Bueno, ya tenemos con nosotros a Maynor Espinosa de la Municipalidad de Misco. También tenemos al señor Edwin Amaya, representante del transporte urbano y extraurbano. También tenemos la Defensoría del Transporte Urbano de la PDH, en este caso el licenciado Edgar Guerra. Y por supuesto, también tenemos a Edwin Morataya de la Municipalidad de Guatemala para conocer ya a detalle cómo se estará realizando esto. Bienvenidos a TN23. Iniciamos con usted, señor Edwin Morataya. Sabemos que usted pues también tiene a su cargo ya en estos días la supervisión del Transmetro, que es la primera línea que se va a activar. Muy buenas tardes, Axel. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y claro que sí, desde que inició la emergencia de la pandemia, el alcalde Ricardo Quiñones puso en marcha el Plan Santiago. El Plan Santiago pues respondía a prácticamente 3 fases: la contención, mitigación y la nueva modalidad. El transporte público está incluido en este plan y nos empezamos a preparar desde hace mucho tiempo. Ustedes recordarán los ensayos que se hicieron la primera semana de junio para practicar los protocolos que se tienen que establecer en el transporte para evitar los contagios. Para el alcalde es una preocupación muy grande el que el Transmetro siga siendo ese transporte público seguro, que le dé la confianza a las personas de transportarnos por ese sistema. Va a garantizar nuestra salud. Es por eso que se han socializado y en conjunto con el Ministerio de Salud los protocolos a poner en marcha. Son 4 protocolos muy sencillos que los usuarios tendrán que seguir. El primero será el uso de la mascarilla. Ya lo tenemos como una obligación, pero los guías ciudadanos de Transmetro y los oficiales de seguridad que acompañan este servicio van a estar verificando que la mascarilla esté puesta correctamente dentro de las personas. Hemos visto que hay personas que se ponen la mascarilla por debajo de la nariz. Eso no es correcto. Después tendremos la toma de la temperatura para verificar cualquier persona que pudiera tener un síntoma. Después de eso, las personas pagan un quetzal, esa será la tarifa en el Transmetro. Después que ya tuvieron el contacto con la moneda y con el molinete,
procedemos a la aplicación de gel sobre las manos o alcohol al 70% y posteriormente ingresamos a las unidades con un distanciamiento social, el cual ya está marcado en los buses, en las estaciones, y también los pilotos tendrán un espacio separado mediante mamparas para no tener contacto con los usuarios. De un momento entonces, ahora vamos con Misco. ¿Qué va a pasar con ustedes allá en Misco, Maynor Espinosa, tomando en cuenta ya algunas situaciones que tiene específicamente el transporte público? Pero antes de pasar con Maynor Espinosa, vamos con usted, señora Maya, en relación al transporte. ¿Cómo ustedes se están preparando? ¿Cómo se está preparando el transporte? ¿Cómo se está preparando las garantías, por supuesto, para darles al usuario y también para los pilotos? Señora Maya, no tenemos retorno de su audio. ¿Podría verificar, por favor, su aplicación? Era el señor Amaya en unos minutos más, en unos segundos, para poder respondernos esta pregunta. Maynor, si estás ya listo. Maynor, ¿cómo se está activando Misco? ¿Cómo se va a activar el transporte? Maynor, te escuchamos. ¿Cómo se va a activar el transporte en Misco? Ya escuchamos en la Muni de Guate. Ahora, ¿qué va a pasar en Misco, el municipio de Misco? Bueno, tenemos una pequeña situación acá con el retorno de los audios de los invitados. Le hablábamos hace un momento, hablábamos con el señor Edwin Morataya en relación a los protocolos que se van a estar utilizando. Estamos hablando específicamente que él daba a conocer en relación a el gel, específicamente a utilizar, la temperatura, que es muy importante, también después la desinfección a la hora de pasarle por molinete y colocar su quetzal, siempre va a ser la tarifa de un quetzal, y posteriormente pues las ubicaciones con la distancia social ya determinada. Esto es en relación al Transmetro, que en algunos días ya estará pues en servicio, una de las líneas, porque será en fases. Ahora bien, tendremos a los demás en este momento para conocer detalles. Solo tenemos ahí un inconveniente con el retorno del audio, que seguramente ya lo estarán evaluando en este momento los técnicos y también allá en casa para tener esa señal concreta. Pero antes de llegar con ellos y poder colocar y poder conocer detalles en relación a esto, también tenemos a la Defensoría del Transporte Urbano y Extraurbano, el licenciado Guerra, para poder también conocer detalles de cómo ellos van a supervisar y en qué momento se tienen que activar los protocolos de supervisión por parte del MISIVI en relación de lo que tiene que pasar realmente con el transporte extraurbano y también dentro de la ciudad capital. Bueno, estamos de regreso ya para seguir abordando el tema del transporte colectivo, su retorno y por supuesto las medidas de seguridad sanitaria que se tienen que establecer tanto para usuarios como para pilotos del transporte colectivo. Estamos hace un momento hablando con el señor Edwin Morataya y por supuesto hablábamos de la situación de ya estar pues a pocos días de habilitar la línea del Transmetro. Estábamos preguntándole específicamente a Maynor Espinosa cuando tuvimos un problema ahí de señal, ¿cuál es la modalidad o logística que va a implementar Misco en relación a esto? Adelante, Maynor. Bueno, antes de recuperar la señal ya con Maynor Espinosa, vamos con usted, señor Edwin Amaya, en relación a la situación de las garantías que ustedes como transportistas, como miembros de Azopagua, le van a brindar al usuario y también, obviamente, la actividad que ustedes y la logística que van a llevar a cabo. Bueno, gracias. Le decía antes de tener ahí el desperfecto de audio que nosotros como empresa dedicada durante 73 años a prestar el servicio urbano de transporte público de pasajeros, pues estamos en toda la disposición de empezar a laborar lo más antes posible
dado que económicamente, pues tanto nuestros trabajadores y nosotros los empresarios estamos lastimados económicamente. Nosotros tenemos nuestras unidades listas a empezar a trabajar. Obviamente, en el programa anterior pudimos explicar a grosso modo el estado en el que se encuentran y el por qué se encuentran las unidades en ese estado. Pero hoy por hoy nosotros representamos junto con la otra asociación el 75% o 80% más o menos del transporte, hablando de los buses rojos. Solamente el 20% pertenece a los buses azules y los buses verdes. Entonces somos la gran mayoría. Obviamente somos los más lastimados en el tema porque no poseemos un sistema prepago y no tenemos ningún aporte económico como otro tipo de transporte como el de Transmetro. Entonces nosotros estamos listos y estamos en total disposición a implementar todas las medidas sanitarias y de prevención que de parte de los entes reguladores, en este caso las municipalidades y el gobierno, nos dicten para poder paliar en gran medida toda la situación del transporte a modo de evitar una catástrofe en el tema de contagios y de enfermedad. Ahora bien, señor licenciado Edgar Guerra, en relación a lo que ha dicho el señor Edwin Morataya y también el señor Edwin Amaya en la reactivación del transporte colectivo en el casco urbano específicamente, ¿qué garantías van a dar ustedes para que el usuario tenga esa tranquilidad de subir, abordar y por supuesto evitar algún contagio? Buenas tardes, pues cabalmente esa era la insistencia, de estar acompañando los ensayos o pruebas que se realizaron, por ejemplo, en Transmetro los días un sábado y un domingo, al igual como el transporte de buses rojos de Misco, también el transporte urbano de los microbuses, de los taxis. En todo momento ese era obviamente el objetivo de afinar los protocolos. El Ministerio de Salud Pública y sus oficiales, en alguna medida también fueron mejorados con esa prueba que se hizo primero en Transmetro. Y cada tipo de transporte tiene su peculiaridad, por lo cual todo esto está sustentado también en la posibilidad de que el guatemalteco sea parte de la solución y no parte del problema. Deben de atender los requerimientos o lo que te indica en el protocolo o en los protocolos, y también los operadores de servicio de transporte, es decir, los pilotos, también cumplan con ellos, y las autoridades también estén en carretera o en las calles supervisando. Ahí está la Superintendencia de Transporte Público para el caso del municipio de Guatemala, y las PMTs, que también hemos estado coordinando el trabajo de ellos, o más bien supervisándolos y dándoles algunas recomendaciones para poder lograr que este reinicio del transporte colectivo sea en la nueva normalidad, sea mejor y no pues tengamos mayores problemas. No solamente hay crisis con el tema del coronavirus COVID-19, sino también si se da lo que ha pasado en los mercados, se ha dado en la terminal de la zona 4 que hemos visto, en Jalapa, por ejemplo, eso podría poner en riesgo la vida de las familias en Guatemala y tener un incremento de casos de infecciones, de infectados, de una manera exponencial, que eso obviamente tendría repercusiones en el sistema de salud, que ya de por sí no tiene la capacidad para responderle a la cantidad de personas que están infectadas, lo menos multiplicando esto por 5 o por 10, que serían 15 días, fácilmente ese tipo de brote que se podría dar de no tomarse en consideración o en cuenta por parte de todos los guatemaltecos estos protocolos. Muy bien. Señora Maya, ¿cuándo estarían ustedes listos para poder iniciar? Según los protocolos establecidos, si ya cuentan con todo esto, ¿y cuántas unidades estarían al servicio de los guatemaltecos? Tomando en cuenta que ahora será 50% de capacidad, es decir, si antes no alcanzaba el transporte para poder trasladar a tantos guatemaltecos a su lugar de trabajo, ahora será más complicado aún porque es el 50% menos de capacidad en la cual van a trasladar. Sí, nosotros tenemos ahorita en la mesa con el señor alcalde de Misco y la otra asociación está en temas de pláticas con la Municipalidad de Guatemala precisamente por eso. Porque la otra vez se explicaba que que operar normalmente nosotros de la manera que lo veníamos haciendo, en el que se cargaban las unidades, se utilizaba demasiada. Las personas en las horas pico necesitan el servicio y a veces no se da abasto.
Entonces ahora que nos dejen solamente con la mitad, pues es un tema de que se va a tener que platicar bastante bien. Lo bueno es de que hemos observado que las autoridades pues en el tema ahora sí están interesados en querer arreglar el problema. El Ejecutivo está tratando de cumplir con hacernos llegar los protocolos porque todavía no los tenemos a cabalidad. Los protocolos que existen son los que han dado en términos generales. Nosotros desde el principio le hicimos llegar al Ejecutivo una solicitud de sugerencias para que pudiéramos hacerlo de una manera más acorde a la realidad del transporte, porque voy a insistir un poquito en esto, licenciado Cardona, porque al final del día nosotros como empresarios pues vamos a prestar el servicio, lo vamos a tratar de hacer de la mejor manera, cumplir con todas las especificaciones que se nos sean dadas, pero el problema va a ser de que si la gente, con la cultura que tiene del transporte en la ciudad de Guatemala, no va a respetar las mismas reglas que es para el cuidado de ellos, va a ser bastante difícil, y eso es algo en lo que nosotros como transportistas queremos hacerle ver a la población que tome un poco de conciencia, que de por sí el servicio no es el óptimo, el que les quisiéramos presentar, pero ya será el momento de ir arreglando poco a poco todo este tema y que ellos por fin gocen de un buen servicio y un servicio eficiente y que paguen lo justo. No queremos lastimar económicamente a las personas, pero tampoco nosotros no podemos dejar de lado todos los compromisos que hemos adquirido y los salarios que tenemos que cumplir al personal que trabaja para nuestras empresas. Entonces, esto viene a ser un tema bastante grande y bastante álgido, porque al final del día es la persona la que tiene que respetarse a sí misma y respetar a los demás en el tema del distanciamiento social, del uso de gel, de guantes si es posible. Nosotros tenemos la promesa de que se van a instalar dispensadores de gel, se van a sanitizar los buses. Entonces, si todos ponemos de nuestra parte, yo creo que sí podemos avanzar y vencer esta enfermedad. Claro, señora Maya, entendemos esa parte. Maynor ya está con nosotros. Maynor, falta la posición de Misco, cómo se va a realizar esa logística. La pregunta hace un momento era si había capacidad. Ya el señor Amaya nos indicó que con la mitad van a trabajar prácticamente para la demanda que existía anteriormente. Es decir, siempre se va a ver afectado el guatemalteco por quererse trasladar en horarios picos. ¿Cómo le va a hacer Misco en este caso? ¿Cuántas unidades van a habilitar? Bueno, en efecto tenemos un aproximado de 625 unidades de transporte de los buses convencionales o buses rojos. Además, otros 100 buses que forman parte de los Express Roosevelt, Naranjo y Minervas. Cabe destacar que aún estamos en una mesa de diálogo con los transportistas para llegar a un acuerdo referente a la tarifa del valor del pasaje. Cabe destacar que se habló precisamente ayer por la tarde con el jefe edil Neto Brand y los empresarios de las diferentes rutas que cubren la ciudad de Misco, y se destacó que pudiese quedar la tarifa del pasaje entre 5 o 4 quetzales. Sería 4 quetzales para buses rojos y 5 para los express. Esto luego de que, como bien lo han indicado, lo han recalcado, la inversión que tienen que hacer ellos con el servicio de los autobuses, así mismo como la compra de insumos para evitar el contagio del virus. Háblese, como bien ya le indicaban, el gel, el alcohol y un termómetro para medir la temperatura de cada uno de los usuarios. Es por ello de que se habla de este valor, ya que muchas personas ahorita están pasando apenas, están yendo en mototaxis y pagan hasta 30, 40, 50 quetzales por 10, 15 o 20 kilómetros. Entonces se refleja que sería temporal, esta tarifa. Estamos hablando de 2 meses al momento de salir del semáforo en rojo para poder brindar este servicio, ya que sería solo el 50%
de los pasajeros que irían en las unidades de transporte, y definitivamente esto merma las ganancias definitivamente, y es por ello de que ellos pues pretenden brindar el servicio si es posible en estos días. No obstante, de no llegar a un acuerdo, pues que ellos estarían esperando hasta que el semáforo estuviera en verde para ver si posiblemente pudiesen prestar el servicio. Eso es lo que se destacó precisamente en la reunión que se tuvo con el alcalde Neto Brand, con diferentes empresarios de transporte que cubren la ciudad de Misco. Muy bien, Maynor Espinosa, hablando de esta situación, bueno, si hablamos de un 50%, estamos hablando que el otro resto de la población pues tendría que ver de qué manera se va a trabajar. Esa es la gran pregunta. Si tenemos el 50% del transporte, le vamos a subir 4 a 5 quetzales. El guatemalteco, pues muchos están desempleados, tiene que buscar empleo, la economía está dura, la situación está complicada. ¿Cómo le van a hacer? ¿Con cuántos pasajeros van a ir los buses rojos? Y si el señor Amaya me decía que tenían gel y si era necesario usar guantes, pero usted me dice, Maynor, que van a tener que comprar medidores de temperatura. ¿Cómo le van a hacer? Sí, en efecto, esto sería por parte, en las rutas que cubre Misco, sería por parte de los empresarios. Es por ello de que nos vemos en la necesidad de que ellos recalquen que tienen que hacer una inversión. Esto sería por parte de ellos porque esperaban una ayuda del gobierno para poder comprar este equipo. No obstante, no se ha tenido ninguna respuesta, y ellos, con el buen deseo de prestar el servicio y que hemos sido impactados económicamente a nivel mundial por esta pandemia, es por ello que el alcalde Neto Brand está tratando la manera de poder dilucidar esta situación y poder llegar a la tarifa más baja que se pueda. Y en efecto, son un aproximado de unos 25 pasajeros dentro de una unidad de transporte aproximadamente. Si lo multiplicamos y más lo que le tiene que pagar al piloto, más el servicio de los autobuses, sumado a la compra del equipamiento, pues son miles de quetzales, ¿verdad? Entonces es por ello de que se está evaluando esta situación, esperando llegar a un positivo acuerdo. Bueno, esta situación es bastante pues interesante. Definitivamente el tema es para poderlo abordar con más tiempo, pero el tiempo se nos viene acabando. Ya lo decía el señor Amaya, ellos están listos para poder trabajar. Maynor indica que también se han llegado a acuerdos. El señor de la PDH, el licenciado Guerra, indica también que se va a estar supervisando, pero la economía no se puede golpear del guatemalteco. Se tiene que dar un acuerdo bastante grande. Pero llama mucho la atención algo. Tenemos acá al representante de la MUNI de la capital. No se va a aumentar el pasaje y van a trabajar con las mismas condiciones, es decir, con el 50% de capacidad. Eso lo que es que hay que entender definitivamente en qué podemos ayudar al pueblo de Guatemala, porque esa es la pregunta del millón. Señor Morataya, esa es usted la pregunta. Claro, pues ¿cómo podemos ayudar? En principio sabemos que todos tenemos complicaciones con el tema de la capacidad. Transmetro, casualmente por eso, va a iniciar gradualmente. Nosotros no vamos a empezar con todas las líneas porque también entendemos, como se mencionó antes, no hemos experimentado cómo va a responder ya el guatemalteco. Debemos entender que seguimos en semáforo rojo. Esto no significa apertura. Así que en la medida de lo posible, donde las empresas puedan seguir fomentando el teletrabajo, los espacios que requiere la gente en el transporte público pues no pueden ser llenados por todo el mundo, ¿verdad? Entonces, el que pueda continuar en teletrabajo es bienvenido. La autorregulación, el cuidado también debe ser muy importante en esta etapa. Si yo me siento mal, no tengo que viajar, evitar los viajes a la medida posible de únicamente hacerlos estrictamente necesarios. En Transmetro el día viernes vamos a empezar únicamente con el corredor central, la línea 13. Esta es la que recorre Sexta y Séptima Avenida de la zona 4, 9 hasta la zona 13. Justamente el empezar gradualmente es porque nosotros vamos a poner flotas de otras líneas a que vengan a compensar la demanda de pasajeros que existirá para no crear aglomeraciones en las estaciones. Otro llamado que se hizo también del presidente es este escalonamiento de horarios,
donde se anunció que el sector público iniciará labores a las 7 de la mañana para que el sector privado lo haga en otros horarios y poder descongestionar las horas pico que usted mencionaba y que es bastante importante poderlas manejar bastante bien. Así que el llamado es a seguirnos cuidando todos, la autorregulación bastante importante para no colapsar los servicios de transporte. Bueno, señor Morataya, muchas gracias por haber atendido. Señora Maya también, señor Espinosa y también licenciado Guerra. Tendremos una segunda parte de este tema especial, ya que se viene a reactivar en pocos días el servicio colectivo. Hay muchas preguntas, pocas respuestas, pero sobre todo tenemos la intención de aclarar la situación a Guatemala, al pueblo de Guatemala en sí, que es el usuario el que respectivamente tendrá que utilizar este servicio. Así que con ustedes volveremos en otra de estas reuniones para poder hacerle ver al guatemalteco a qué detalles hemos llegado cuando ya se tengan los protocolos establecidos, cuando la señora Maya y sus empresas ya tengan las guías para poder llevar a cabo este servicio, el 50%, como está respondiendo el pueblo de Guatemala, así lo vamos a ver. Y como decían hace un momento, los que puedan continuar en teletrabajo, continúen, porque el 50% del transporte es el que estará al servicio, no el 100% como lo teníamos anteriormente. Y esta es la nueva normalidad. Vamos a la pausa, volvemos.